Los próximos retos en la producción de materiales es encontrar nuevos sistemas, nuevos mecanismos para poder ir más allá y obtener aquello que necesitamos para nuestra aplicación tecnológica o científica por nuevas vías y nuevos métodos que nos permitan responder a las necesidades que tenemos cada día. Para hablarnos de uno de estos nuevos métodos, en concreto del micromecanizado electroquímico de materiales metálicos, como tecnología emergente, tenemos hoy con nosotros a Mónica Carboneras. Ella viene del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, CENIM, que es uno de los centros dedicados a materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ella es licenciada en Ciencias Físicas e Ingeniería de Materiales por la Universidad Complutense de Madrid, la misma universidad en la que leyó el doctorado, no sé si en Ingeniería de Materiales o en Ciencias Físicas, en Ingeniería de Materiales, y ha realizado instancias postdoctorales en universidades de gran prestigio, como la Universidad de Cambridge en Reino Unido, en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Universidad Complutense de Madrid. Es autora de unas cuantas decenas de artículos de investigación y presentaciones en congresos, y en cuanto a sus líneas de trabajo e investigación, se encuentran dentro del desarrollo de nuevos aceros inoxidables, en concreto en la mejora del comportamiento a la corrosión, estudia corrosión y oxidación de aleaciones ligeras, de aluminio, de magnesio y titanio, y en la protección de materiales metálicos frente a la corrosión, oxidación y desgaste, en concreto recubrimientos y modificaciones superficiales. Y es dentro de esta línea donde su trabajo le ha llevado al desarrollo de nuevas técnicas de micromecanizado electroquímico, que es lo que hoy nos va a contar aquí, y veréis que es algo realmente muy interesante. Muchísimas gracias, Mónica, por estar aquí. El tiempo es tuyo, y cuando quieras. Por parte del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, que es el centro al que yo pertenezco, se encuentra el profesor José María Bastidas, que es el director de esta investigación, el investigador responsable de esta investigación, así como el doctor Pedro Pablo Gómez y Santiago Fajardo. Por parte del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid se encuentra la doctora María Criado y el doctor Ángel La Iglesia, de Geociencia, que es un centro mixto del CSIC y la Universidad Complutense. Asimismo, colaboran en este trabajo los doctores Francisco Molleda y Eleuterio Mora, de la Universidad Politécnica de Madrid, el doctor Julio Lavarga, de la Universidad de León, y el doctor Pedro Córdoba, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pues bien, el tema se va a estructurar según el índice de contenidos que se muestran en esta diapositiva. Comenzaremos con una introducción de lo que son los procesos de mecanizado por eliminación de material, distinguiendo entre procesos convencionales o tradicionales y procesos no convencionales. Dentro de los procesos no convencionales nos centraremos en el mecanizado por procesos de disolución anódica, viendo el pulido electroquímico, el mecanizado electroquímico, como técnicas precursoras del micromecanizado electroquímico, que es el tema objeto de esta presentación. Una vez realizada esta introducción, que nos centra en el tema, pasaremos a ver el micromecanizado electroquímico desde diferentes puntos de vista. Comenzaremos con los fundamentos de la técnica. Continuaremos viendo cómo es la configuración del equipo que se utiliza para micromecanizado electroquímico. Proseguiremos viendo cuáles son los parámetros estáticos y dinámicos que controlan el proceso, y finalizaremos exponiendo cuáles son las líneas de estudio en las que estamos trabajando en relación a este tema. Bien, el mecanizado de materiales metálicos por eliminación de material puede realizarse por procesos convencionales o tradicionales. ¿En qué consisten estos procesos? Pues en la eliminación de material por medios mecánicos. Estos procesos lo que hacen es producir el arranque de viruta por la interferencia de la pieza a mecanizar y la herramienta cortante cuando ambas se encuentran en movimiento. Ejemplo de estos procesos son el taladrado, el fresado, el cizallado, el rectificado, el torneado, es decir, hay un gran número de técnicas dentro de este tipo de procesos, y bueno, pues ahí se muestra un ejemplo de una pieza que está siendo mecanizada gracias a ese movimiento de corte, el movimiento de avance y de penetración de la herramienta. Pues bien, hay ocasiones en las que nuestras piezas no pueden ser mecanizadas por procesos convencionales. ¿Por qué motivos? Por ejemplo, porque la pieza presenta una elevada dureza. Ello conllevaría a un desgaste excesivo de la herramienta y no sería conveniente utilizar este tipo de técnicas. También puede ocurrir que la geometría de la pieza a mecanizar sea muy compleja,
sea demasiado flexible y no permita su sujeción en las mordazas del equipo. Es posible que no queramos, no deseemos que se produzcan aumentos de temperatura y tensiones residuales en la pieza, que siempre van a aparecer en este tipo de procesos, o bien queremos unos requerimientos muy estrictos, tanto de acabado superficial como de tolerancia dimensional. Pues bien, en ese caso podemos recurrir a la aplicación de procesos no convencionales. ¿En qué consisten estos procesos? Bueno, pues en ellos la eliminación de material se va a producir fundamentalmente por otros medios diferentes de los mecánicos, como pueden ser los termoeléctricos, químicos, electroquímicos. Ejemplo de estas técnicas son el mecanizado por ultrasonidos, por haz de electrones, por arco de plasma, por láser, por electroerosión y el mecanizado electroquímico. Yendo más allá, para procesos de microfabricación tenemos el micromecanizado electroquímico. La microfabricación partimos del hecho de que es una necesidad para numerosas industrias, que van desde la aeronáutica y aeroespacial, pasando por las telecomunicaciones, la medicina, hasta la óptica y la automoción. Todas estas industrias van a necesitar la fabricación de piezas que tengan un acabado superficial de alta calidad en el mecanizado de piezas de muy pequeñas dimensiones. Estamos hablando en la escala del micrómetro, es decir, la milésima parte del milímetro. Si observamos esta representación gráfica de las dimensiones de la estructura frente a la calidad superficial, medida en términos de esa rugosidad, podemos comprobar cómo las técnicas de micromecanizado son las que ofrecen los menores valores de rugosidad superficial. Tenemos valores de R sub A hasta los 5 nanómetros en el mecanizado de pequeños componentes, que tenemos hasta 1 micrómetro. Asimismo, las técnicas de micromecanizado son las que ofrecen la máxima flexibilidad para el mecanizado de múltiples geometrías. En particular, entre las técnicas de micromecanizado, el micromecanizado electroquímico presenta ciertas ventajas por ser una técnica de mecanizado por disolución anódica frente a otras técnicas de uso habitual hoy en día que tienen ciertas limitaciones. Entre ellas, bueno, pues mencionar las técnicas litográficas, que son muy utilizadas hoy en día en la miniaturización de componentes, presentan como inconveniente el inevitable uso de salas limpias. También presentan dificultades en ocasiones en la fabricación de componentes con partes de distintos materiales o con geometrías complejas y tienen limitaciones en la fabricación de microestructuras tridimensionales reales y no proyecciones bidimensionales, que es lo que se obtiene con estas técnicas. Si comparamos con el micromecanizado convencional, bueno, pues en este caso lo que nos va a aparecer es una capa superficial que va a estar distorsionada, se va a producir un desgaste de la herramienta de trabajo y vamos a poder tener problemas asociados a la calidad superficial. En el caso del micromecanizado por electroerosión o por láser, por tratarse de procesos térmicos en los que hay aporte de calor, se va a originar una capa superficial afectada térmicamente. Todos estos inconvenientes no se van a presentar en las técnicas de micromecanizado electroquímico, como veremos a continuación. Bueno, nos centramos entonces en las técnicas de mecanizado basadas en procesos electroquímicos. Estas técnicas son procesos de arranque de material de la pieza de trabajo metálica mediante reacciones electroquímicas de disolución debidas al elevado gradiente de potencial creado en la interfase entre el metal y el electrolito y que están controladas por fenómenos de transporte de masa. Como ventaja, no hay contacto directo entre la herramienta de trabajo y la pieza que se va a mecanizar, por lo que se van a evitar problemas de deformación, de vibración o desgaste de la herramienta. Sumado a esta ventaja, también se ofrecen una gran flexibilidad en la fabricación de componentes metálicos con unos acabados de muy alta calidad. Todo esto hace que las técnicas de disolución anódica sean unas de las técnicas más empleadas hoy en día. Entre ellas veremos a continuación el micromecanizado electroquímico, que es el objeto de esta presentación, y el pulido electroquímico y mecanizado electroquímico como técnicas precursoras de este micromecanizado. Bueno, el pulido electroquímico es un tratamiento que permite la eliminación de la capa superficial distorsionada en el material, que es conductor. ¿Cómo se produce este arranque de material? Se produce en amplias áreas de la pieza de trabajo, habitualmente suele ser la totalidad de la superficie de la pieza. ¿Y qué es lo que vamos a conseguir después de aplicar ese tratamiento? Pues un alisado por reducción de esa rugosidad superficial y un abrillantado de la pieza metálica. ¿En qué consiste este proceso de pulido electroquímico? Bueno, pues para ello necesitamos una celda electroquímica como la que vemos en pantalla, en la que tenemos el ánodo, que es la pieza de trabajo, la pieza que vamos a mecanizar, un material que va a actuar como cátodo,
todo ello inmerso en un electrolito y con conexión eléctrica entre ambos para posibilitar el paso de corriente. ¿Qué ocurre cuando se aplica una diferencia de potencial entre ese ánodo y ese cátodo? Pues que se va a iniciar la disolución del metal de la superficie de la pieza de trabajo. Una de las aplicaciones de esta técnica, bastante habituales hoy en día y con bastante éxito, se lleva a cabo sobre aceros inoxidables. ¿Por qué? Porque aparte de esa ventaja que tiene en conseguir ese alisado y ese abrillantado de la superficie, el hierro es un metal que se disuelve muy fácilmente, de manera que las superficies van a quedar ricas en cromo y en níquel, que son los elementos que van a dotar de resistencia a la corrosión a los aceros inoxidables. Si observamos el proceso desde un punto de vista de lo que es la superficie, podemos entender mejor este proceso de disolución anódica viendo la superficie como una topografía de picos y valles, una superficie con irregularidades macro y microscópicas. ¿Qué ocurre cuando se aplica esa diferencia de potencial? Pues se va a producir un nivelado de la superficie por disolución preferencial de los picos. ¿Por qué? Porque son áreas de mayor densidad de corriente. De esta manera, mientras avanza el proceso, va a ir produciéndose un nivelado hasta llegar a producir una superficie lisa, al haber eliminado todas las irregularidades macroscópicas, y un abrillantado al eliminarlas a nivel microscópico. Hemos dicho, por tanto, que el pulido electroquímico se realiza para arrancar material sobre superficies grandes, habitualmente toda la pieza de trabajo. Es entonces cuando surge el mecanizado electroquímico. ¿En qué se diferencia? Pues que en este caso la eliminación de material se va a producir de un modo más selectivo, mediante el empleo de una herramienta de trabajo, vemos aquí, que va a actuar como cátodo, con una geometría determinada, que va a avanzar hacia la pieza a mecanizar, que va a actuar como ánodo y va a reproducir esa geometría deseada. El proceso electroquímico es un proceso controlado porque se produce de la siguiente manera. Al aplicar la diferencia de potencial van a comenzar a disolverse las zonas de la pieza con menor distancia al cátodo. ¿Por qué? Porque son las que mayor densidad de corriente tienen. De manera que al ir avanzando el proceso se va a estabilizar uniformemente la corriente a medida que esta pieza va reproduciendo esta forma del cátodo. De manera que, finalizado el proceso, lo que vamos a conseguir es una forma final sobre esa superficie de la pieza que hemos mecanizado, que va a reproducir lo que sería el negativo de la imagen especular de esa herramienta de trabajo sobre la superficie de la pieza. ¿Qué ventajas tiene el mecanizado electroquímico? En primer lugar, nos va a ofrecer un excelente acabado superficial de la pieza mecanizada. ¿Por qué? Porque no va a estar afectada térmicamente. Ya hemos dicho, es un proceso en frío y no va a dar lugar a alterar la microestructura de esas capas superficiales exteriores. Tampoco va a tener tensiones residuales. ¿Por qué? Porque no hay procesos de deformación involucrados en el proceso y va a estar libre de grietas y rebabas. Nos va a permitir la mecanización de piezas con geometrías complejas, que son difícilmente mecanizables de un modo directo mediante las tecnologías de fabricación convencionales. Un ejemplo de ellos es cuando queremos mecanizar sin deformación piezas pueden ser secciones muy delgadas y frágiles. También es una mecanización rápida que se produce en un solo proceso. El arranque de material se produce con elevada velocidad y sin necesidad de aplicar operaciones de acabado posteriores. Por último, pues el electrodo herramienta, ya hemos dicho, no sufre desgaste porque no hay contacto directo con la pieza a mecanizar. Ello nos va a garantizar una larga vida en uso de esa herramienta. Como limitaciones de la técnica, bueno, la más importante es que tanto la pieza a mecanizar como la herramienta deben ser conductores eléctricos. Teniendo como antecedentes la aplicación de la corriente alterna y las corrientes pulsantes tanto en el pulido electroquímico como en el mecanizado electroquímico, surge la técnica de micromecanizado electroquímico. En este caso lo que hacemos es localizar el proceso de disolución anódica en áreas de la pieza de trabajo de dimensiones micrométricas. Con ello vamos a poder mecanizar, por tanto, piezas de muy pequeño tamaño, en este rango micrométrico. Esto podría ser útil para su potencial aplicación en la fabricación de microcomponentes y microsistemas con precisión submicrométrica para numerosos sectores. Bueno, y aquí se muestran ejemplos de lo que podría ser el empleo de esta técnica para la realización de microperforaciones o microranurados o grabados en pequeñas piezas metálicas. Bien, comenzamos con los fundamentos de la técnica. La técnica de micromecanizado electroquímico fue propuesta por Schuster y colaboradores en un trabajo publicado en la revista Science en el año 2000. ¿Qué es lo que decía este trabajo? Bueno, pues en él se presentaba la técnica basada en la localización de la reacción de disolución electroquímica de una muestra conductora en la proximidad de un electrodo
utilizado como herramienta cuando, pues mediante la aplicación de pulsos ultracortos de potencial. Estamos hablando de una duración de nanosegundos. Con ello lo que se va a permitir es mecanizar tridimensionalmente materiales conductores con precisión submicrométrica. ¿Qué es lo que ocurre cuando aplicamos estos pulsos de potencial? Pues que las interfaces que tenemos en el sistema se van a polarizar y, para verlo de forma más sencilla, entender mejor el mecanismo, es útil recurrir al circuito equivalente de dos electrodos inmersos en un electrolito. En este sistema está formado por dos condensadores que van a representar el comportamiento de las interfaces, tanto en la interfase herramienta-electrolito como en la interfase de la pieza de trabajo con electrolito. Estos dos condensadores se encuentran unidos por la resistencia del electrolito entre estas interfaces. En la zona más próxima entre herramienta y pieza tenemos esta resistencia R-close, la más cercana, mientras que en zonas más alejadas tenemos la resistencia R-wide. La constante de tiempo de estas interfaces viene definida por el producto de la resistencia de la disolución y de la capacidad del sistema de las interfaces. Esa resistencia de la disolución depende de la resistividad del electrolito, como es habitual, y de la distancia entre electrodos, es decir, la distancia que deben recorrer los iones para llegar de una interfase a la otra. Bueno, pues es entonces cuando aplicamos nosotros pulsos de potencial, ¿qué es lo que ocurre? Esas interfaces se van a polarizar y van a alcanzar un valor suficientemente alto solo cuando esta constante de tiempo sea pequeña, sea del orden de la duración de los pulsos. ¿Dónde ocurre esto? ¿Dónde tenemos una menor constante de tiempo? En esta zona. Es por ello por lo que se van a desencadenar reacciones electroquímicas confinadas en las regiones, la superficie de la muestra más cercanas a la herramienta. Como ejemplo de esta técnica, para que nos hagamos una idea del orden de magnitud del que estamos hablando, para valores de resistividad del orden de los 30 ohmios por centímetro, que es una resistividad habitual en los medios que vamos a utilizar en este tipo de procesos, con valores de capacidad del orden de los 10 microfaradios, son valores también habituales para electrodos metálicos, y para un tiempo de pulso de 30 nanosegundos, la distancia máxima a la que van a producirse estas reacciones electroquímicas localizadas es de tan solo 1 micrómetro, es decir, estamos muy cerca, tenemos que estar muy cerca de la pieza a mecanizar para que este proceso sea efectivo. Por tanto, si queremos distinguir el proceso de mecanizado electroquímico del de micromecanizado electroquímico, la principal diferencia va a ser que en este caso vamos a conseguir el mecanizado en dimensiones micrométricas. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar la utilización de un electrodo que va a actuar como herramienta de pequeñas dimensiones. También tiene que estar en ese rango micrométrico. Y vamos a tener que aplicar pulsos de potencial de pequeña duración, pues de micro y nanopulsos, como veremos en la siguiente transparencia. En esta figura se esquematiza lo que puede ser el proceso. La herramienta va a actuar como cátodo, la pieza a mecanizar como ánodo, ello inmerso en un electrolito, igual que ocurría en el mecanizado electroquímico. En este caso definimos el gap como la distancia que existe interelectródica entre ánodo y cátodo en la zona frontal de la herramienta. ¿Qué ocurre cuando aplicamos los pulsos de potencial? Se van a producir reacciones electroquímicas confinadas en esta pequeña región de la superficie de la pieza cercana a la herramienta y comenzará la disolución del metal en esa zona. Como consecuencia del proceso se va a mecanizar una forma que va a reproducir el negativo de la imagen especular de esa herramienta sobre la superficie de la pieza, igual que ocurría en el mecanizado, pero ahora a nivel micrométrico. ¿Por qué es importante la aplicación de pulsos en esta técnica? Pues por las siguientes características. Aquí vemos un esquema de lo que podría representar uno de los tren de pulsos aplicado, donde se define el tiempo de pulso en activo como pulso on y el tiempo inactivo del pulso, de pausa o periodo de relajación, como pulso off. Pues bien, con la aplicación de pulsos de potencial lo que vamos a conseguir es un mayor control en la precisión del mecanizado, porque vamos a tener posibilidad de aplicar mayor densidad de corriente instantánea durante los tiempos de pulso on. También vamos a tener se plantea esa posibilidad de monitorizar el gap, esa distancia interelectródica, durante los tiempos de pulso off, de manera que va a ser posible posicionar la herramienta según el gap que deseemos antes del próximo pulso o grupo de pulsos. También controlando la relación pulso on, pulso off, puede ser 1-1, es una de las más habituales, la 1-1, pero puede ser 1-2, 2-1, etc.
podemos determinarla de tal manera que esté suficientemente espaciada para disipar el calor generado por efecto Joule. Por ese paso de corriente se produce un calentamiento, y del gas generado por la reacción electroquímica en la zona del gap. Esto viene a equivaler a un reemplazo periódico del electrolito en esa zona del gap, que esto va a favorecer la eficiencia de esa reacción de disolución anódica. En el caso de aplicación de pulsos de corta duración, vamos a tener una mayor precisión de mecanizado. ¿Por qué? Porque el proceso electroquímico sabemos que se hace estable para pequeños valores de gap, por debajo de los 0,1 milímetros, y además sabemos que la cantidad de material que se va a eliminar por pulso va a disminuir, y esto va a aumentar la precisión de mecanizado de esa forma que queremos mecanizar sobre la pieza. Ahora pasamos a mostrar lo que sería la configuración del equipo de micromecanizado electroquímico. Así se muestra un esquema donde se puede observar la celda electroquímica. En ella se encuentra el ánodo, que es la pieza que se va a mecanizar, el cátodo, que es la herramienta de trabajo, inmerso en el electrolito y recirculado en el sistema mediante un sistema de bombeo. Esta celda electroquímica se encuentra conectada a una fuente de potencia y a un generador de pulsos, conectados a su vez a un amplificador de pulsos cuya electrónica se puede esquematizar en este pequeño diagrama. Todo este sistema complejo se encuentra regido por una unidad de control que va a permitir visualizar y controlar los parámetros que están involucrados en el sistema de micromecanizado, como puede ser la corriente, como puede ser la tensión, el electrolito, el tiempo, etc. Una vez visto los fundamentos de la técnica y cuál es el equipo que necesitamos para ello, pasamos a enumerar los parámetros de control que intervienen en el proceso. Los parámetros de control se pueden clasificar en estáticos y dinámicos, dependiendo de si se fijan una sola vez al comenzar el proceso y ya no cambian con el tiempo, o de si evolucionan a medida que el proceso de micromecanizado se va produciendo, se va desarrollando. Entre los parámetros estáticos se encuentra, lógicamente, la pieza a mecanizar, el electrodo herramienta, el electrolito y el pulso, las características del pulso de potencial que vamos a aplicar. Dentro de los parámetros dinámicos se encuentra ese gap entre electrodos y la resistencia y la densidad de corriente que vamos a tener en esa zona del gap, que van a depender de ese gap entre electrodos. A continuación veremos cada uno de estos parámetros con un poco más de detenimiento. Comenzamos por la pieza a mecanizar, es el primer parámetro estático. Bueno, pues la pieza a mecanizar debe seleccionarse el material en función de la aplicación que vaya a tener. Como único requisito que se le exige es que el material debe tener conductividad eléctrica. La bibliografía ha mostrado efectos exitosos, resultados exitosos en el estudio de estos procesos en acero inoxidable, de cobre, de níquel y aluminio. O sea, tenemos una gran variedad de metales que pueden ser mecanizados. Debemos también tener en cuenta la influencia que ejercen las propiedades del material en el proceso de micromecanizado electroquímico. Estos parámetros, las propiedades, pueden afectar a parámetros importantes como la velocidad de micromecanizado. Esto es la velocidad de disolución anódica. A través de esta fórmula, derivada consecuencia de las leyes de Faraday, vemos cómo hay propiedades propias del material, como puede ser el peso molecular, la valencia, la densidad, que van a afectar a esta velocidad de disolución. Después hay otros parámetros como la densidad de corriente, la corriente y el área frontal de la herramienta que también van a afectar, pero sí que es verdad que los parámetros, las propiedades del material van a afectar a esta velocidad de disolución. Pasamos al electrodo herramienta. Hemos dicho que no sufre desgaste, esa es su principal ventaja y vamos a tener una larga vida de uso en servicio. En este aspecto hace falta realizar investigaciones tanto en el diseño como en la fabricación. Desde el punto de vista de la selección del material que vamos a elegir para fabricar estos microelectrodos, pues debemos elegir un material que no sea activo químicamente, que sea resistente a la corrosión y no reaccione, y que tenga buena conductividad eléctrica. Ejemplo de estos materiales que suelen utilizarse pues son el wolframio, el platino y el acero inoxidable. También debemos tener en cuenta factores tanto de geometría como de tamaño. ¿Por qué? Porque la herramienta es la que va a definir las características de la forma mecanizada en la pieza de trabajo. Es importante ver qué forma tiene y qué tamaño tiene. También debemos tener en cuenta factores de rigidez e integridad mecánica, como veremos a continuación.
A ver, ¿cómo afecta la geometría y el tamaño del electrodo de herramienta en el proceso de micromecanizado? Bueno, pues sabemos que la velocidad de micromecanizado aumenta al disminuir el diámetro del electrodo herramienta. Esto se ve más claro en esta representación gráfica, donde se muestra la velocidad de mecanizado frente al tiempo de pulso on, para diferentes diámetros de electrodo de herramienta. Vemos cómo para menores valores de este diámetro tenemos las mayores velocidades de mecanizado para los mismos valores de tiempo de pulso. Es decir, nos interesa fabricar microelectrodos con pequeño diámetro en punta. En nuestra experiencia personal, en el grupo, hemos diseñado y fabricado microelectrodos partiendo de wolframio y acero inoxidable en forma de varilla de 2 milímetros de diámetro, que hemos adelgazado electroquímicamente, sometiéndolo a un proceso de disolución al interior de un cátodo de geometría cilíndrica, como vemos en esta imagen del corte transversal del proceso, de manera que al aplicar una diferencia de potencial se produce un adelgazamiento de esa varilla hasta lograr el diámetro deseado. Aquí se muestra una imagen de algunos ejemplos de estos microelectrodos que hemos diseñado, y a mayores aumentos el diámetro que hemos logrado en punta vemos inferior a los 5 micrómetros. Es decir, hemos pasado de varillas de 2 milímetros de diámetro a algo menos de 5 micrómetros en punta. En el diseño también de los electrodos herramienta hay que tener en cuenta cuál es el efecto de la distribución de las líneas de corriente en el electrolito. Es un factor bastante importante. ¿Por qué? Porque puede dar lugar a errores de mecanizado. No se reproduce la forma y tamaño del electrodo herramienta en la pieza metálica, la pieza mecanizada. Aquí vemos un esquema y vemos cómo las líneas de corriente no solo se distribuyen en la zona frontal de la herramienta, sino que también tenemos líneas de corriente en la superficie lateral de ese electrodo herramienta. ¿Qué efecto tiene esto en el mecanizado? Aparte de obtener formas y tamaños no deseados, pues podemos tener una baja calidad de acabado superficial. Aquí vemos un ejemplo donde se obtiene una forma mecanizada muy poco definida, mal definida, y una zona de ataque exterior debido a esas líneas de corriente no controladas en el proceso. ¿Qué solución se plantea para evitar este fenómeno? Pues muy sencillo, es aplicar protección de esa superficie lateral de la herramienta. Con ello se consigue aislar la herramienta en sus áreas laterales y tener únicamente líneas de corriente en la zona frontal de la herramienta, que es la zona donde queremos micromecanizar. En nuestra experiencia personal estamos trabajando con encapsulados en vidrio de estas herramientas, de estos microelectrodos herramienta, y recubriéndolos mediante recubrimientos de tipo epoxídico. Bien, esta protección de la superficie lateral del electrodo herramienta también es importante porque le va a conferir un aumento de rigidez e integridad mecánica al electrodo. ¿Cuándo? Bueno, pues facilita su manipulación en las etapas de colocación y retirada del equipo. Al ser herramientas de tan pequeño diámetro, son muy delicadas y ello va a favorecer notablemente su manipulación. Además, va a evitar el doblado en caso de tener contacto físico con la pieza de trabajo durante el proceso de aproximación a la pieza. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería ese doblado de la herramienta por el contacto con la pieza a mecanizar, y vemos la deformación que se produce en la forma mecanizada como consecuencia de este doblado. También se ha observado, otro aspecto a tener en cuenta, la electrodeposición de productos de reacción en la superficie de la herramienta. Aquí vemos un ejemplo de esa deposición de productos. Ello no es deseable porque va a conllevar a una disminución de la eficiencia del proceso de disolución y de la precisión del mecanizado. Aquí vemos un ejemplo de la deformación de esta forma mecanizada como consecuencia de esta deposición de productos en la herramienta de trabajo. Como alternativa de solución a este problema, bueno, pues se plantea la aplicación de un pulso pequeñito inverso, un pulso catódico, para que facilite la disolución de esos productos electrodepositados sobre el material durante el pulso anódico. Es decir, durante el proceso de micromecanizado hemos dicho que la herramienta actúa como cátodo, pero al aplicar el pulso inverso va a actuar como ánodo, de manera que durante ese pequeño tiempo de duración de ese pulso se va a disolver los productos que están depositados en la superficie de la herramienta. Bien, una vez vistas las características de la pieza y de la herramienta,
pasamos a ver el efecto del electrolito. El electrolito debe seleccionarse en función del material de la pieza que se va a mecanizar. Como características ideales, pues debe tener elevada conductividad, baja viscosidad, no debe ser corrosivo para el material de la pieza que vamos a mecanizar y debe ser económico y amigable con el medio ambiente, estos dos factores de cara a una posible implantación industrial. ¿Qué variables de estudio tenemos que evaluar en la selección del electrolito para micromecanizado electroquímico? Pues son aquellas que nos van a afectar a la eficiencia de la disolución anódica. El tipo de electrolito es uno de ellos. Hay diferentes tipos de electrolito. Los pasivantes son aquellos que contienen especies oxidantes, como puede ser el nitrato de sodio, ofrecen una mayor precisión de mecanizado y son más seguros con el medio ambiente. Es por ello por lo que incluso pueden manipularse sin necesidad de utilizar campanas extractoras. Los no pasivantes contienen especies que son mucho más agresivas, como el cloruro de sodio. Es por ello por lo que dan mayor velocidad de mecanizado, pero van a ofrecer una menor precisión. Aparte, debido a la agresividad de estas especies que están presentes en el medio, pues vamos a necesitar equipos especiales protegidos frente a la corrosividad de esas especies. Otros factores que también tenemos que evaluar en el electrolito son la concentración y las condiciones del flujo electrolítico en la zona del gap interelectródico. Por último, el último parámetro estático de control en el micromecanizado electroquímico es el pulso de potencial aplicado. ¿Cuáles son las características de este pulso? Pues, en primer lugar, la duración. Sabemos que la precisión del mecanizado va a aumentar con la disminución de la duración de ese pulso. Por eso vamos a utilizar pulsos ultracortos del orden de los nanosegundos. La frecuencia, por tanto, debe ser alta, del orden de los megahercios. La amplitud, sabemos que la velocidad de mecanizado va a aumentar con el aumento de esa amplitud del pulso y vamos a también poder controlar el proceso ajustando esa relación de tiempos pulso on, pulso off para favorecer la disipación tanto de calor generado por efecto Joule como del gas producido por la reacción electroquímica en el gap. Aquí se muestra un ejemplo de cómo afecta la duración y amplitud del pulso en el micromecanizado del acero inoxidable. Y vemos cómo efectivamente al disminuir la amplitud del pulso y disminuir la duración se obtiene una mayor precisión de mecanizado en el acero inoxidable. Pasamos entonces a ver los parámetros dinámicos de control en el proceso de microme. El gap entre electrodos es uno de los parámetros más críticos del proceso y más difíciles de controlar. Sabemos que la eficiencia del proceso de disolución anódica va a variar con la distancia al electrodo herramienta, con ese valor de gap. Y sabemos que la precisión va a ser mayor a medida que ese gap disminuye. Por tanto, tenemos que intentar disminuir ese gap, pero teniendo en cuenta que podemos tener dificultades. Por ejemplo, cuando se reduce el tamaño del gap, se puede producir un gran aumento en la concentración de los productos de disolución en ese gap y obtener una velocidad de reacción que sea menor de lo esperado. No es tan sencillo. Sabemos que la velocidad de reacción anódica es constante para un tamaño de gap. Esto es lo que nos va a servir como referencia para controlar el tamaño del gap durante el proceso y obtener un mecanizado de alta precisión. Esto va a ser un factor importante, como veremos a continuación, al considerar el desplazamiento del electrodo herramienta durante el proceso de micromecanizado, por ejemplo, al realizar microperforaciones. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería el electrodo herramienta sin desplazamiento, sin avance en profundidad hacia el interior del material a mecanizar, y aquí con avance en profundidad en el eje Z. Vemos que debe mantenerse este tamaño de gap para obtener una buena precisión. Para ver esto en imágenes reales obtenidas experimentalmente, pues aquí se muestran dos formas mecanizadas sobre acero inoxidable con una herramienta de wolframio. Esta forma está obtenida sin avance de la herramienta en profundidad y esta está obtenida con avance de la herramienta. En ambos casos se obtienen unas formas bien definidas, con los contornos bien delimitados, y la única diferencia que podemos ver bajo la observación del microscopio óptico es que en este caso podemos ver claramente el fondo de esa forma mecanizada porque al tener muy poca profundidad está todo en foco, se puede focalizar bajo esa observación del microscopio. En el caso de la muestra con avance, obtenida con avance en profundidad de la herramienta, no es posible porque las superficies no están en foco. Para ello recurrimos
al estudio de estas formas mediante un perfilómetro óptico tridimensional. Aquí se muestra la imagen de la forma mecanizada en superficie y aquí una sección transversal de la misma, que permite visualizar la calidad de la forma mecanizada y determinar pues, una profundidad de mecanizado aproximado, para este caso, de unas 250 micras. ¿Por qué es importante esto? El control del gap durante el proceso de avance de la herramienta va a ser un paso previo al que tenemos que conseguir para intentarlo también controlar con el desplazamiento de la herramienta, no solo en el eje Z, sino también en el eje XY, por medio de algún sistema de microcontrol numérico, y que permita hacer no solo microtaladros, sino también microranurados. Y un ejemplo de lo que podría ser una estructura de este tipo pues se muestra aquí en pantalla. Pasamos entonces al segundo parámetro dinámico que debemos controlar en el micromecanizado electroquímico. Es la resistencia, que está relacionada con la resistividad del electrolito. Sabemos que los cambios que se producen en el electrolito en la zona del gap pueden alterar su resistividad y por tanto van a modificar esa resistencia. ¿Qué cambios podemos tener en esa zona? En primer lugar, se pueden producir cambios en la composición. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de esos productos de disolución generados en el proceso electroquímico. También se puede producir un aumento de temperatura, como ya he comentado anteriormente, por el efecto Joule y formación de burbujas de gas. La acumulación, estos cambios producidos en el gap, lo que van a dar lugar es a una disminución de la efectividad del proceso de disolución y, por tanto, a una disminución también de la precisión del micromecanizado. Un ejemplo de estos procesos se muestra en esta figura, donde se ve el efecto de las microdescargas de corriente producidas por la aparición de estos fenómenos en la zona del gap. Vemos un contorno mal definido con una zona muy rugosa. ¿Qué podemos hacer para aumentar la efectividad, por tanto, del proceso desde el punto de vista de la resistencia del electrolito? Por un lado, favorecer la recirculación, su recirculación en la celda electroquímica mediante un sistema de bombeo que sea adecuado para el sistema. Y, por otro lado, ajustar esa relación pulso-on-pulso-off de la que yo ya os he hablado, para que sea suficientemente espaciada y permita disipar calor y gas. Es decir, esto lo que va a equivaler es a reemplazar periódicamente el electrolito en el gap y va a contribuir a un aumento de la eficiencia del proceso. Por último, el último parámetro dinámico de control en el proceso de micromecanizado es la densidad de corriente. ¿Qué es la densidad de corriente? Pues la distribución de la corriente eléctrica sobre la superficie del electrodo durante el proceso de micromecanizado. La densidad de corriente va a variar con el potencial aplicado. Sabemos que la densidad aumenta con el aumento de potencial del pulso y va a depender también del tamaño del gap. Al disminuir el tamaño del gap, la corriente se distribuye en un área menor y ello va a contribuir a un mayor efecto de la corriente en el proceso. La curva que aquí se muestra representa la variación de la densidad de corriente frente al gap de mecanizado y vemos cómo se produce un aumento de la densidad de corriente a medida que este tamaño de gap disminuye. Pues bien, visto ya todos los parámetros de control que intervienen en el proceso de micromecanizado, simplemente me gustaría enumerar las líneas de estudio que deben seguirse en este trabajo, en esta investigación. En primer lugar, debe caracterizarse y conocerse cuál es la cinética de reacción anódica, porque es la responsable de que este proceso tenga lugar. Sabemos que depende de la secuencia del tren de pulsos aplicados, de la capacidad del sistema para eliminar los productos de disolución, de las condiciones del flujo de electrolito en el gap. También debemos caracterizar y conocer los fenómenos de distribución de la corriente eléctrica y de transporte de masa. ¿Por qué? Porque ambos juegan un papel fundamental en todos los procesos de disolución anódica. En lo que respecta a la evolución de la distribución de la corriente, bueno, pues va a tener efecto en la geometría mecanizada y en la calidad del acabado, como ya hemos visto. Los fenómenos de transporte de masa pueden limitar la velocidad de disolución. ¿Cómo? A distancia reducida del electrodo van a producir fenómenos de difusión por la formación de una capa de difusión, mientras que a distancias mayores vamos a tener corrientes convectivas. En ambos casos, todo va a conllevar a una disminución de esa velocidad de disolución. Por último, debemos trabajar en la mejora de la precisión del proceso de micromecanizado electroquímico en función de los parámetros de trabajo. Como ya hemos comentado, la pieza a mecanizar, la herramienta, el electrolito, el tamaño del gap, las características del pulso, etc.
Para finalizar, por tanto, con la presentación, me gustaría indicar en qué parámetros estamos trabajando en el grupo de investigación en estos momentos. Nos estamos dedicando a intentar optimizar los parámetros de control del sistema en los siguientes aspectos. En lo que se refiere a la pieza a mecanizar, pues estamos estudiando el proceso de micromecanizado electroquímico en diferentes materiales, son diferentes tipos de acero inoxidable. En relación a la herramienta, trabajamos en la optimización del proceso de fabricación de esos microelectrodos por adelgazamiento electroquímico, estudiando diferentes electrolitos y concentraciones para obtener los mejores electrodos. En lo que respecta al electrolito, pues trabajamos en la selección del tipo y concentración de electrolito más adecuado para cada material a mecanizar. En el pulso aplicado trabajamos específicamente en el efecto de la duración del pulso, y en relación al gap entre electrodos, lo que estamos haciendo es realizar estudios de control del tamaño del gap mediante pues algún proceso de automatización, servocontrolado, teniendo la densidad de corriente como variable de retroalimentación en ese proceso. Pues bien, visto esto, con esto doy por finalizada la presentación. Muchas gracias por su atención y bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran formularme. Pues muchísimas gracias, Mónica, y tenemos tiempo para unas cuantas preguntas, que seguro que las hay después de esta interesante charla. Bueno, yo desde luego tengo alguna, y es, en todo este proceso estás hablando siempre de alta precisión. La pregunta es, ¿cómo o cuánta precisión puedes tener tanto lateralmente como en profundidad? Es decir, ¿hasta dónde podrías seguir penetrando o depende solamente de la punta que estés utilizando? Claro, depende. Para lograr una buena precisión tenemos que optimizar primero la herramienta y el control del gap. No podemos dar valores de precisión todavía porque no tenemos optimizados esos parámetros. Cuanto más mejor sea el diseño de la herramienta, mejor sea controlado el gap, mejor controlaremos la disolución anódica en esa zona y más precisión tendremos en lo que respecta a obtener una forma que se aproxime lo más posible a la herramienta de trabajo. Y luego, en cuestiones prácticas, es decir, ¿cómo de buen conductor tiene que ser la pieza a mecanizar? Has dicho, tiene que ser conductor, obviamente, pero ¿hay algún valor mínimo? Tiene que ser conductor, Permitir el paso de corriente. Y en cuanto a competitividad respecto de otros métodos, es decir, yendo a la parte económica. Es decir, que muchas veces desde el punto de vista científico lo dejamos de lado, pero a la hora de aplicarlo tecnológicamente es importante. ¿Es competitivo o si habéis hecho una simulación, algún estudio de cómo de caro sería esto? Lo que respecta a la celda electroquímica, bueno, pues la herramienta no supone un coste económico elevado, en el electrolito, lo que es la celda electroquímica. Lo más complicado, lo más costoso es el equipo de generador de pulsos, amplificador de pulsos. Eso sí que tiene unos costes mucho más elevados que deben ser optimizados de cara a una implantación industrial. Claro. Estoy acaparando de todas las preguntas. ¿Se anima alguien más? ¿No? Es que nos lo has dejado todo muy claro. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias.